La otoscopía no solamente lo hace el otorrino, sino lo tiene que hacer desde el médico general. Ustedes ya deberían estar practicando hacer la otoscopía, ¿sí? Para que nosotros hagamos bien la otoscopía, tenemos que conocer bien la estructura que vamos a examinar. Si bien es cierto, el pabellón auricular es parte de la otoscopía, es importante determinar la forma, el tamaño, o las diferentes estructuras o cambios anatómicos que podría tener y que podría ver pues algún cambio congénito, hereditario o un cambio estructural. Sin embargo, no es menester de esta clase. Esta clase principalmente está ligado a la otoscopía, pero del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Ahora tienen que conocer ustedes que el conducto auditivo externo mide aproximadamente 25 milímetros, ¿sí? De 24 a 25 milímetros, que son 2.4 centímetros. Tiene una hendidura media más o menos de 6 milímetros y una más ancha, o sea, una estrecha de 6 milímetros, una estrechez de 6 milímetros y el diámetro más grande, por decir, que tiene 10 milímetros. Entonces, a medida que vamos entrando en la parte, no sé, si nosotros dividimos el conducto auditivo externo en tres partes, una parte, digamos, externa, media e interna, ¿sí? La externa va a tener una dimensión, digamos 9 milímetros. A medida que vamos pasando a la parte media, que va a tener 6 milímetros, que es la parte más estrecha, y luego va a ir ensanchándose hasta 10 milímetros para formar parte de la membrana timpánica. Ahora bien, en esa estrechez que se forma de 6 a 7 milímetros, es donde mayormente se van a ver los cuerpos extraños. Entonces nosotros tenemos que aprender a definirlos. Además, va a tener una forma de una S itálica. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar nuestro conducto para nosotros poder examinarlo, ¿sí? Actualmente existen muchos elementos que nos pueden ayudar a realizar una otoscopía. Si bien es cierto, la otoscopía puede ser realizada por diferentes elementos de la tecnología, el otoscopio genérico es, digamos, el elemento que nosotros todos podemos usar, ¿sí? Este otoscopio que ven aquí, que lo ven, cuesta más o menos unos 150 soles o 120 soles en Emancipación, así que todos ustedes pueden ir y adquirirlo. Generalmente tiene luz blanca, es de origen chino, pero igual es muy bueno para que ustedes puedan iniciar en su clínica diaria y poder hacer la otoscopía, ¿sí? Es muy importante. Y también es importante que ustedes sepan que existen otros modos de hacer otoscopía. Podemos hacer otoscopía directa con frontoluz. Sin embargo, nos va a permitir ver incluso cierta parte de la membrana timpánica, aunque no completamente. Y existen elementos electrónicos, ¿no? Que ya nos dan una imagen electrónica de lo que es el conducto auditivo externo, la membrana timpánica. Incluso actualmente existe la endoscopía de oído. Entonces se utiliza endoscopio ya sea de 4 o 3 milímetros, que nos va a permitir hacer no solamente el abordaje diagnóstico, sino también terapéutico. En algunos casos se utiliza el endoscopio de 3 milímetros, ya sea de 0 grados o de 30 grados, para hacer la extracción de cuerpos extraños, colocación de tubos de ventilación, o sea, no solamente es diagnóstico, sino también tratamiento. La otoscopía evalúa el oído externo, la membrana timpánica, con el fin de inferir la normalidad o anormalidad del oído medio, ¿no? Es decir, cómo está la membrana timpánica o el conducto, y de eso nosotros sacamos la conclusión de que el oído medio está bien o está mal, ¿sí? Para hacer un examen correcto tenemos que tener en cuenta que la anatomía del oído externo está dado principalmente, que mide 24 milímetros, ¿sí? Está formado de cartílago y hueso. Y lo que podemos enderezar para que nosotros podamos visualizar bien todo el conducto son los primeros 6 a 10 milímetros, que sería la parte cartilaginosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros cuando hacemos el examen del pabellón auricular en los adultos, vamos a poner nuestra orejita hacia arriba, ¿no? Y hacia atrás, ¿no?
Entonces, y en los niños hacia abajo y hacia atrás. Entonces, hacia abajo y hacia atrás. ¿Para qué? Para nosotros poder evaluar el conducto auditivo externo, enderezarlo y poder visualizar mejor el pabellón auricular. Cuando nosotros evaluamos la otoscopía, es importante reconocer las siguientes estructuras. El cono luminoso. El cono luminoso, el manubrio, el lumbo, el ombligo, que es la parte central, la paz flácida que está por encima de la cabeza del martillo, el annulus, que es esta parte engrosada como un anillo, ¿sí? Ese es el annulus. La mucosa del conducto auditivo, la mucosa del conducto auditivo externo, y nos habla de la apófisis corta del martillo. Entonces, ¿para qué nosotros podemos ver la apófisis corta del martillo? ¿Para qué? Para poder diferenciar la pars tensa, que es todo esto de aquí, y la pars flácida. Entonces, incluso nosotros podemos dividir en antero superior, antero inferior, posterior inferior y posterior superior, y cada uno asignarle un valor del 25%. ¿Sí? En todo esto tendríamos un 100, 25, 25, 25, 25, hasta hacer un 100%, y esto nos va a poder determinar o hacer un diagnóstico de perforaciones o alteraciones que van a ir ligados a la membrana timpánica. Pero otros elementos nosotros tenemos que tener en cuenta, y siempre en nuestra otoscopía tenemos que ponerlo. La posición que va a estar la membrana timpánica puede ser una posición normal, puede estar retraído. Cuando está retraído, principalmente se van a visualizar los elementos óseos, y el elemento óseo que más se va a visualizar es el martillo. Se va a horizontalizar, se va a esqueletizar. Y el abombamiento es donde ya no se ve los elementos óseos, sin embargo se ve contenido en el oído medio, como en esta figura, donde se ve contenido en el oído medio, muy probablemente secundario a una otitis media aguda. La transparencia es importante. Ya sabemos que la membrana timpánica es de color nacarado, sin embargo, tiene cierta transparencia. Por ejemplo, esta membrana timpánica normal, esto es el cono luminoso, y todo esto de aquí sería una estructura que es la primera vuelta del caracol. Aquí estaríamos viendo la ventana redonda, ¿sí? Y hacia atrás veríamos la ventana oval, y no lo permite ver, ¿no? Sin embargo, tendríamos una imagen un poco más de cerca, podríamos evaluar incluso algunas otras estructuras que están dentro del oído medio. Mientras que en algunas patologías como la otoesclerosis, es decir, alteraciones persistentes a nivel del oído medio, que van a hacer que la membrana timpánica sea totalmente opaca y no nos permita ver las estructuras que están dentro del oído medio. La coloración generalmente es gris perlado. Cuando hay una coloración de tipo ámbar, indica siempre que hay una otitis media secretora o serosa, es decir, hay líquido dentro del oído. Las coloraciones azules nos pueden hablar principalmente de otohematomas, es decir, sangre a nivel del oído. Existen patologías muy particulares donde las colorizaciones azules sean muy localizadas y pulsátiles. En las dehiscencias del bulbo de la yugular podrían darse, y también en algunas patologías que estén relacionadas a alteraciones óseas. Las coloraciones blanco por lo general nos hablan de que hay una condición de pus dentro del oído. Entonces estamos hablando de una otitis media aguda. La coloración rojiza nos puede hablar desde de un sangrado reciente hasta, podemos hablar de una meningitis bulosa. ¿Qué cosa es? Un tipo de inflamación persistente en el oído. Las perforaciones timpánicas de tipo traumáticas podemos evaluarla. Aquí podemos ver que es un oído donde aquí se nota la perforación. Vamos a ver los bordes, el sangrado, ¿no? Y cuando se ven bordes irregulares y sangrado reciente y con el antecedente de algún trauma del paciente, vamos a sospechar de una perforación timpánica
traumática. ¿Qué se hace en estos casos? Se da tratamiento antibiótico si es que ha habido contacto con sustancias extrañas o contaminantes, si no simplemente se observa por 3 meses al paciente. En algunos casos, cuando la perforación es más del 20%, podemos poner algún tipo de sustento en la membrana timpánica para facilitar su recuperación. Es importante también determinar que va a haber cambios en el conducto auditivo externo cuando hablemos de patologías como la otitis externa difusa. ¿Qué cosa va a haber? Una inflamación en todo el conducto auditivo que va a disminuir su luz y obviamente va a producir gran dolor y va a dificultar su examen. Incluso puede haber bastante secreción purulenta. En las otitis externas localizadas vamos a ver como una pequeña elevación o una tumoración rojiza, como un pequeño granito, lo suelen descubrir algunos pacientes, ¿no? Dentro del conducto auditivo, y generalmente es dolor muy, muy doloroso, ¿no? Entonces es la otitis externa localizada dentro de una otoscopía. La patología bastante común en verano y en nuestra selva peruana es la otitis externa micótica. Podemos ver diferentes tipos de hongos que están en el conducto auditivo externo. Es una patología bastante fácil de diagnosticar cuando se hace una adecuada otoscopía, ya que se visualizan todos los elementos que van a formar pues, las cifras del hongo. Entonces el tratamiento se basa en limpieza y tratamiento micótico local o sistémico. Y otras alteraciones anatómicas como la exostosis, también conocida como oído del nadador, se pueden visualizar mediante una otoscopia.